Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Una vez más, un gozo, una alegría el poder reencontrarnos a través de este medio para una vez más la palabra del Señor esté tratando y hablando a nuestros corazones. Y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y nos gozamos realmente en que hayan podido apartar de este tiempo para que el Señor nos esté hablando realmente. Y vamos a continuar mirando lo que estábamos mirando, esa visión de Ezequiel y aquel valle de huesos secos que el Señor le mostró. Dice Ezequiel, capítulo 37, el versículo 1 al 14. Vamos a estar leyendo para recordar un poco esta visión. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 al 14. Dice así la palabra de Dios: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró el espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pareció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Y vamos a orar y pedir que el Señor obre en esta tarde en nuestros corazones. Padre, es en el nombre del Señor Jesucristo el cual queremos venir a esta hora, elevando nuestra oración a ti, porque sabemos que tenemos un Dios que nos escucha con claridad. Rogamos por tu bendición en este tiempo. Rogamos para que tu gracia nos esté acompañando, tu gracia nos esté revistiendo de aquello que aún falta en nuestra vida cambiar y de aquello que hace falta en nosotros. Padre, habla a nuestros corazones en esta tarde. Queremos escuchar tu voz, esa voz que vivifica, esa voz que restaura, esa voz que trae salvación a los perdidos. Que tú bendigas este tiempo, que nuestros corazones estén atentos a tu palabra, y quita toda distracción de nuestra mente y de nuestro corazón. Y ruego para que la gracia me esté capacitando para poder compartir de tu palabra a mis hermanos. Obra en medio nuestro, a ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor. ¿Qué vemos en esto? Esta visión que el Señor le muestra a Ezequiel, ¿verdad? Este valle de huesos secos, pero es un claro ejemplo de lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Huesos secos, estaban muertos, no obedecían a Dios. Sin embargo, el Señor está diciendo: profetiza estos huesos secos, háblales, muéstrales lo que ellos están siendo en este entonces, huesos secos, sin una identidad, muertos. Y dice que a pesar de que estos huesos, dice, se juntaron todos ellos,
faltaba lo más importante, el Espíritu del Señor. Aún no tenían vida. Por eso es maravilloso lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Tú y yo éramos como estos huesos secos, por ahí, errantes, perdidos. Sin embargo, Cristo en su gracia nos atrajo a Él, nos dio una identidad, transformó nuestra vida y nuestro corazón y lo sigue haciendo. Sigue trabajando en medio nuestro. Dios no ha dejado de obrar en tu vida y en mi vida. Él sigue obrando en medio de su pueblo. Por eso éramos incapaces totalmente de buscar a Dios. Por eso ver que el Señor le hace a Ezequiel caminar por el medio de ellos para que él pueda ir a contemplar la realidad de aquellos huesos. No servían, estaban muertos, secos, para que luego comprendiera la magnitud del milagro que Dios realizaría en esos huesos secos. Y así somos tú y yo, caminando en medio de un mundo en el cual todos viven para sí, viven para su egoísmo, viven para su deseo, hacer su voluntad, sus caprichos, viven en esa libertad que los lleva a una condenación. Y nosotros somos como Ezequiel, caminando entre medio de estos huesos. Pero conocemos la magnitud del milagro de la salvación. Conocemos lo que la salvación y la gracia de Dios puede hacer sobre la vida de un pecador cuando esa gracia toca el corazón más endurecido y lo transforma en un corazón de carne. Porque no hay corazón que la gracia de Dios no pueda obrar. Cuando Dios quiere traer a un pecador al arrepentimiento, lo trae y lo hace. Porque para Dios no hay nada imposible. Por eso, ver que el instrumento, ¿verdad?, es esa exposición a la palabra. La palabra de Dios es lo que le da vida a esos huesos secos. La palabra de Dios es nuestra fuente para saciar nuestra sed, porque a través de la palabra contemplamos y vemos a Jesucristo. Por eso es maravilloso poder ver que lo que dice la palabra, dice en Ezequiel 37:7, profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Ezequiel nota, ¿verdad?, que cuando él profetiza a estos huesos ocurre algo. Hubo un ruido, dice, un temblor. Y estos huesos se juntaron. Saben, antes de la paz suele haber estruendo en nuestras vidas. Siempre. Pero cuando la verdad de Cristo impacta la vida de una persona, su mundo todo se sacude. Porque conoce lo que somos en Cristo. Porque conoce que estando en su condición actual es un pecador muerto ante los ojos de Dios, que no tiene nada, porque le hace falta a Cristo. Podrá tener riquezas materiales, podrá tener un estatus social, pero le falta lo más importante, que es Cristo en su corazón. Por eso esas estructuras de pecado en la vida de un pecador colapsan para dar paso a lo nuevo, a eso nuevo que Dios va a realizar en la vida y en el corazón de ese pecador. Fue lo que ocurrió en nosotros. Toda nuestra vida que vivíamos en el pecado se vino abajo para construir nuestra vida sobre la roca que es Cristo, con simientes sólidas.
para que en medio de la tentación, en el medio del bullicio de este mundo, en el medio de las pruebas, nuestra casa en Cristo permanezca. Pero solamente a través de lo que la palabra de Dios nos está ofreciendo es que podemos construir nuestra vida en Cristo. Por eso hay que ver la precisión del milagro. Porque dice, ¿no? Se juntaron cada hueso con su hueso. No fue algo confuso lo que ocurrió en estos huesos. No ocurrió algo que no fuera normal. Porque la palabra de Dios es precisa. La palabra de Dios no obra de manera confusa, en el cual nosotros no comprendemos lo que Dios está haciendo en la vida de un pecador, sino que es clara la evidencia de la obra de Dios sobre la vida de un pecador. Es claro. Porque comenzamos a mirar las cosas de Dios con otros ojos y empezamos a ver al mundo con otros ojos, sabiendo que lo que el mundo tiene para ofrecer es muerte. Porque déjame decirte que el mundo no tiene nada bueno para ofrecerte. Tú puedes creer que es contentamiento, pero ese contentamiento es pasajero y trae consecuencias. Porque el pecado no queda impune. Trae consecuencias. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. La paga del pecado es la muerte. Tu pecado tiene consecuencias, tu desobediencia tiene consecuencias. Y esas consecuencias no son buenas. Por eso, ¿por qué vivir una vida de pecado cuando Dios te está ofreciendo su amor y su gracia y vida eterna? Porque tu vida es corta. Uno a veces piensa y dice, no, yo voy a llegar a los 60, 70 años. Pero ¿quién te dice que tu vida no llegue hasta hoy y mañana abras los ojos en una condenación o en la gloria eterna? Pero déjame decirte que si hay pecado en tu vida, muy difícil logres entrar en la gloria eterna. Por eso Dios te está dando la oportunidad para que no seas como estos huesos secos, sino que aprecies la vida que Cristo te está dando, que aprecies lo que Él quiere darte y brindarte para vivir esa vida dichosa en Jesucristo. Pero muchas veces se rechaza para vivir para mis placeres. El cristianismo a mi manera, porque yo creo que voy a entrar al cielo a mi manera. Tú y yo no entramos al cielo a nuestra manera y como a nosotros se nos dé la gana. Entramos al cielo y somos salvos a la manera que Dios ha establecido para que sus hijos vivan y transiten en Jesucristo. Fuera de esos estándares es religiosidad e hipocresía y una religiosidad. No, hermanos. Dios quiere que tú y yo disfrutemos de esa plena comunión que Él quiere ofrecernos y brindarnos. Por eso, Dios no nos pide que analicemos los huesos, alguien dijo, sino que les hablemos. La teología sin proclamaciones es un cementerio silencioso. Dios no te está pidiendo que tú analices la vida de ese pecador, ni el por qué el hermano muchas veces fracasa y peca y se descarrila. Él te está diciendo que le hables a los huesos secos y muertos, porque Jesucristo a través de su palabra puede unir esos huesos y traerlos a Cristo una vez más y darle vida. Porque no hay nada que Dios no pueda hacer en la vida de un pecador. No hay nada. Por eso tenemos que predicar la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque un incrédulo viene al arrepentimiento al oír la palabra de Dios. Por eso es lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Conocemos este versículo, Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Entonces la fe viene como producto ¿de qué? De oír la palabra de Dios. La fe se alimenta a través de lo que recibimos, de lo que escuchamos acerca de Jesucristo y su palabra. Entonces si tú te alimentas simplemente los domingos, entonces tu fe va a ser tan pequeñita que ante la más mínima prueba vas a negar a Cristo y te vas a rendir. Pero si tu fe está entrenada y está puesta en práctica y tu corazón se está alimentando de la palabra de Dios, entonces déjame decirte que podrás vencer y que nada ni nadie te podrá mover de Jesucristo. Nada ni nadie. Por eso Ezequiel no cuestionó el método, no intentó ayudar a Dios moviendo los huesos con su mano. A ver, vamos a ubicar el fémur por aquí, vamos a ubicar la rodilla aquí, y este de aquí, y este de acá. No, Ezequiel no hizo nada. Simplemente llevó a cabo lo que Dios le pidió. Profetiza a los huesos secos, háblales, porque la obra es mía. Yo soy el que doy vida, yo soy el que cambia. Yo soy el que hace volver los corazones a Cristo. Su única responsabilidad fue ser fiel al mensaje. Por eso nuestra tarea no es salvar al pecador sin Cristo. No es tu tarea ni la mía. Es ser fiel al mensaje de la palabra de Dios y enseñarlo con claridad, aunque duela. Porque la palabra de Dios confronta con nuestra pecaminosidad. Y a veces queremos suavizar la verdad para no romper esa amistad con esa persona. No, es mejor quedar bien con Dios que quedar bien con el hombre, pero mal con Dios. Porque tú tendrás que estar parado ante un Dios. ¿Y cómo será ese día? ¿Podrás levantar tu mirada a Cristo? ¿O la vergüenza profunda porque te avergonzaste de Él y sus obras terrenalmente? Predica el Evangelio y sé fiel al Evangelio de la palabra de Dios. Sé fiel al mensaje. No lo suavices. No quites palabra de Él. Sé claro y contundente a la hora de hablar a los huesos secos que hay en este mundo. Por eso, Dios es quien va a sacudir la vida de ese pecador, no tú y yo. Eso es tarea de Dios. Dios va a realizar la obra. Pero saben, es maravilloso ver en los versículos 8 y 10, Ezequiel 37, 8 y 10, ver el agente, la interrupción del Espíritu Santo, que le dice, 8 al 10, dice, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y Ezequiel contempla algo asombroso y maravilloso en esto. Había un valle lleno de cuerpos perfectos, se habían unido, tenían el tendón, la piel, todo lo tenían. Pero les faltaba lo más importante, la vida. Había orden, había una anatomía en ellos, estética, pero silencio. No había ruido, simples estatuas, que les faltaba lo más importante, la vida en Cristo, la vida. ¿Cuántas veces muchos llegan a ser como ellos? La religiosidad es lo que hace. Tienen el conocimiento, asisten, se congregan, sirven a Dios, pero su corazón es tan distante del Señor, porque no viven una comunión, viven una religiosidad, y solo Cristo puede cambiar esa perspectiva y el corazón de esa persona.
Y hay una insuficiencia de nuestra reforma externa. Dice Ezequiel 37:8, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Entonces el profeta ve, hay tendones, está la piel, está todo, pero no había en ellos el espíritu. No había el espíritu. Hoy en día corremos estos mismos peligros. El peligro de la cristianización. Una cristianización sin conversión. ¿Por qué? Porque se puede tener la piel de un cristiano, el lenguaje, la vestimenta, la asistencia, tendones de la moralidad. Podemos dejar los vicios, ser buen ciudadano, buena persona, pero podemos seguir siendo perfectamente un cadáver bien decorado. Qué fuerte suena esto, un cadáver bien decorado, qué tristeza. Dios no quiere que tú y yo seamos cadáveres decorados. Dios quiere darte vida, infundir aliento en tu corazón. Y a veces la religión como esa morgue, porque una iglesia puede estar llena de estructuras bíblicas, de conocimiento, doctrinas, pero si falta el soplo del Espíritu, solo es un museo de cuerpos espirituales. Qué triste, ¿verdad? Ser un museo de cuerpos espirituales, cuando Dios no quiere realmente esto. Dios quiere que tú y yo, ¿verdad?, seamos una iglesia poderosa en Cristo, que vive, anda y se mueve en Jesucristo y que proclama las verdades de Jesucristo a todo tiempo. Por eso, ver ese neuma, el viento que da vida. El versículo 9 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y Dios ordena llamar al Espíritu, que ese Espíritu, ¿verdad?, en hebreo, ruach, significa viento o aliento o espíritu. Dios ordena, ¿verdad?, a Ezequiel que llame al Espíritu, a ese que da aliento, a ese que da vida, a esos huesos muertos. Y Dios quería darle vida al pueblo de Israel. Estaban muertos, eran huesos secos andantes, cadáveres bien decorados, como dijimos, religiosidad, conocimiento, creencias, pero eran cadáveres decorados. No estaban viviendo una verdadera comunión con Dios. Les hacía falta el Espíritu de Dios. Pero esto, ¿no? El Espíritu viene de los cuatro vientos. Y qué maravilloso saber que el poder no está limitado, de que su poder no está limitado. No hay límites para el Espíritu Santo. Él tiene el poder para infundir aliento. Y Él no tiene límites porque su origen es divino y no humano. El Espíritu Santo puede realizar cosas que tú y yo no podemos realizar en nuestras fuerzas. Pero el Espíritu Santo nos capacita, nos instruye y nos enseña a vivir en el Evangelio de Cristo. Así como Dios sopló en la nariz de Adán, ¿verdad?, en Génesis, para que fuera un ser viviente, podemos ver que aquí el Espíritu Santo realiza esta segunda creación. El hombre no colabora con su respiración, el Espíritu es quien infla sus pulmones espirituales por primera vez. Y esto es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es el aliento de nuestra vida diaria. Sin ella nos desnutrimos. Sin ella nos falta el aire. Sin ella quedamos cadáveres. La palabra lo es todo para nuestra vida espiritual. Lo es todo.
Pero es maravilloso ver el resultado. ¿Qué vemos luego de que el Espíritu da vida a estos cadáveres? Dice, un ejército grande en extremo, dice el versículo 10. Por eso es maravilloso cuando el Espíritu entra, ¿verdad? Ver el cambio radical que hace en la vida de un pecador. Es maravilloso. Vivieron y estuvieron sobre sus pies. Y el pecado mantiene postrado al pecador, porque eso es lo que hace el pecado. Lo tiene esclavo, sirviendo al pecado y a sus deseos. Sin embargo, la gracia nos pone de pie. Nos saca de aquel lodo cenagoso, de aquel pozo, y nos saca y nos pone de pie. Nos hace una nueva criatura. Dios borra todo nuestro pasado y nuestro pecado y los lanza a un fondo del mar y se olvida de ellos. Y muchas veces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar la vida de los demás? Y muchas veces en nuestro remordimiento de conciencia nos acusamos por lo que hicimos en la vida vieja. Pero gózate, conténtate con lo que Dios ha realizado en tu vida. Nueva criatura soy. Ya no son huesos dispersos ni cadáveres aislados, sino un ejército, dice, un ejército viviente. Porque la regeneración no es solo para el disfrute individual, sino para el servicio en el reino de Dios. Porque Dios te ha salvado a ti y a mí, no para que seas un cristiano cómodo, no para que seas un cristiano dominguero, o un cristiano cuando tengo tiempo y me acuerdo de Dios, vengo a la casa de Dios y me congrego. Dios no quiere que tú y yo vivamos cristianos burbujas, aislados para nosotros mismos. Dios no te ha salvado con ese propósito. Muchas veces la iglesia tiene necesidades, ausencia de hermanos, ausencia de personas en los ministerios. Cuando Dios te ha adoptado y te ha capacitado con dones y talentos para ser de bendición para el pueblo de Dios y dar gloria y honra al nombre de Dios por lo que Él te ha dado. Por eso Dios no te ha salvado para que tú vivas la vida para ti solo. Dios te ha salvado para hacer la bendición que tus vecinos necesitan que tú seas, tus compañeros de trabajo y de estudio, tu familia, tus hijos, tu esposa. Para eso Dios te ha salvado, ser ese ejemplo de lo que la obra de Dios realiza. La regeneración es un acto de la omnipotencia de Dios. Es una creación nueva, no una remodelación de la vieja naturaleza. No es una remodelación lo que Dios hace en tu vida. Creación nueva. Tira abajo todo. Todo tira abajo. Y comienza a construir cosas nuevas. He aquí yo hago cosas nuevas, dice el Señor. Por eso dice Juan capítulo 3, versículo 8. Juan capítulo 3, versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Está diciendo, el viento sopla y a veces en días de tormentas, ¿verdad? Escuchamos el viento, lo sentimos. Y a veces sentimos el viento está para allá, y está para allá, y después está para allá, y no sabemos. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, dice, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gracias a Dios por la obra regeneradora en nuestras vidas. Gracias a Dios por lo que Él cada día está haciendo en nosotros, porque nos ha librado de una condenación eterna. Y hoy, tú y yo como hijos de Dios podemos disfrutar de su Espíritu, podemos disfrutar de sus bondades y misericordias. Si tú no has nacido de nuevo, bueno, Dios te está dando esta oportunidad para que le conozcas,
para que dejes de ser ese hueso seco y muerto y pases a tener vida y formes parte del ejército de Dios. Y el resultado de todo esto es una nueva identidad y propósito. Dice Ezequiel 37, versículo 11 al 14. Ezequiel capítulo 37, versículo 11 al 14. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Por eso, esa nueva identidad y propósito. El milagro en el valle no fue un evento aislado que ocurrió, fue la respuesta de Dios al grito de desesperación de su pueblo. Por eso vemos que la salvación no solo nos saca de la muerte, sino que nos introduce en una nueva familia y nos asigna una misión. Esto es lo que hace, ¿verdad?, la salvación. Hemos pasado de ser huérfanos a ser adoptados por nuestro Padre Dios y formar parte de la familia de Cristo. Qué maravilloso, hermanos, es esto. Saber que mi identidad está en Jesucristo. Saber que no estoy solo porque tengo un Dios y un pueblo, ¿verdad?, que cada día nos estamos apoyando los unos a los otros. Por eso comienza el cambio de narrativa. Pasan de la queja a la esperanza, que eso lo pueden ver en el versículo 11 al 12. Y el pueblo de Israel decía, nuestros huesos se secaron, somos del todo destruidos. Y saben que el hombre sin Dios es experto en describir su propia miseria. Claro que sí. Y muchas veces el pesimismo es el lenguaje natural del valle de huesos secos. Pesimismo. ¿Qué se puede rescatar de un valle de huesos secos? ¿Hay algo útil en todo esto? Me imagino Ezequiel pasando por entre huesos secos y quizá pensando, bueno, pero son huesos secos. ¿Qué hacemos con estos huesos secos? No podemos hacer nada. Sin embargo, ver la obra de Dios, ver la respuesta divina. Dios no discute con sus sentimientos, sino que Él altera su realidad. Él dice, yo abro vuestros sepulcros, en el versículo 12. La salvación es el acto de Dios, rompiendo el sello de nuestra tumba emocional y espiritual. No te está diciendo que salgas, Él te saca. Él te saca de esa muerte espiritual, de ese estado de condenación. Es Él que te saca, porque tú y yo nunca buscamos a Dios. El ser humano va a buscar a Dios por su propia cuenta, porque se considera siempre una buena persona. Y muchas veces, muchos saben que hay una condenación y un infierno, pero prefieren seguir viviendo su propia vida que el aceptar el regalo y el don divino de nuestro Dios. Qué tristeza, ¿verdad? Porque Dios quiere infundir vida en nuestra vida y en el corazón. Pero ver ese reencuentro con la identidad, porque Dios les dice, pueblo mío. Porque Dios llama a los huesos secos, pueblo mío. E Israel era pueblo de Dios. A pesar de que estaban andando como valle de huesos secos, Él estaba diciendo, pueblo mío, el aprecio que Dios tenía hacia el pueblo de Israel.
que Dios le dice a Ezequiel: profetiza estos valles de huesos secos. Háblales, muéstrales lo que yo realmente puedo hacer de ellos. Por eso Dios nos reclama siempre como suyos, incluso cuando todavía estamos en ese sepulcro. Dios nos reclama, porque muchas veces pecamos, perdemos nuestra comunión con Dios, pero si tú y yo hemos nacido de nuevo, tarde o temprano Dios te va a traer, porque le perteneces, y te va a traer el arrepentimiento. Aunque tengas que sufrir y padecer para darte cuenta que tu vida le pertenece a Cristo y que no hay nada ni nadie que le pueda decir qué haces tú, Señor. Porque nuestra identidad no se basa en nuestra vivacidad, sino en su elección. Somos salvos porque Él nos ha elegido, nos ha escogido y nos ha apartado de este mundo para ser una iglesia y un pueblo santo. Como decían los hermanos, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arrugas. Y podemos tener imperfecciones. A veces cuando estamos planchando una camisa, un vestido, y vemos una arruga, y ahí pasamos la plancha y queda bien. Y a veces hay arrugas en nuestra vida que tiene que la palabra de Dios pasar por ellas para sacarlas y dejar nuestra vida espiritual lisa, gloriosa. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Reposo y testimonio. Versículo 13 y 14 dice: y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces, ¿para qué nos da vida Dios? No es para que sigamos vagando en el valle de huesos secos. No te sacó Dios de la miseria del pecado para que vivas en la práctica de tu pecado y en tu deseo. Dios no te salvó para eso. Dios te salvó, nos dio vida para el conocimiento de Dios, y sabréis que yo soy Jehová. Porque el fin principal de la salvación es que el hombre conozca y disfrute a su Creador. Para eso Dios te ha salvado, para que disfrutes de su Creador y de lo que Él tiene para ofrecerte. No te salvó para que sigas viviendo en la miseria de tu pecado. No te salvó para eso. Para el reposo. Os haré reposar sobre vuestra tierra. Por eso la vida en Cristo no es una carrera de ansiedad, sino un reposo en su obra terminada. Descansar en lo que Él ha hecho y realizado. Descansar plenamente. Porque Él está haciendo la obra en nuestra vida y en nuestro corazón. Y para la seguridad eterna. Yo Jehová hablé y lo hice. Por eso el sello de la obra es la fidelidad de Dios. Porque si Él dio la vida, Él la sostendrá. Si Él te ha dado la gracia y la salvación, bueno, Él sostendrá tu vida a través de su palabra. Abre tu Biblia, léela cada día. No pases días sin leer tu Biblia. Aparta tu tiempo para tener comunión con Dios. Alguien dijo que Dios nunca comienza una obra en un alma para luego abandonarla a mitad de camino en el valle. Nah. Dios no te deja solo en ese repecho. Él camina en cada proceso de tu vida. Allí Dios está presente. Porque nunca nos abandonará y nos dejará el Señor. Nunca. Él va a estar presente. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¡Qué maravilloso! He aquí todas son hechas nuevas. Toda nuestra vida ha sido cambiada y transformada por el Señor. Y Él sigue transformando y cambiando nuestra vida y nuestra mente. Y todo es a través de su palabra. Nada por nuestro esfuerzo. Tenemos que admitir, hermanos, y reconocer. Si tú eres ese hueso seco, bueno, admitir que sin Dios estás seco y sin esperanza.
Sin Dios estás muerto y sin esperanza. Solo Cristo es la esperanza a tu vida y el único que puede cambiar tu eternidad. Y al reconocer que tú puedas prestar atención y que a través de el escuchar la palabra de Dios en esta tarde, ¿verdad?, que tú no endurezcas tu corazón ante el ruido de la convicción. Si el mensaje de esta tarde está produciendo ruido en tu corazón y en tu vida espiritual, no dejes de pasar esta advertencia. Busca a Dios, busca el consejo. Para eso estamos, para ayudar a las almas a que puedan venir a Jesucristo y pedir el soplo del Espíritu en tu vida, porque la salvación es algo que tú haces, es algo que recibes. Por eso Dios nos ha llamado y nos ha escogido, y que podamos seguir pensando, que puedas seguir tú leyendo en tu casa más sobre esto. Lee Ezequiel 37, sigue meditando sobre este valle de huesos secos, para que podamos contemplar la obra de Dios y lo que Dios puede realizar en la vida de un pecador y en la vida de sus hijos. Dios nos ama tanto, hermanos, tanto que nuestra mente no lo puede comprender, pero que podamos ser fieles al mensaje del Señor, que podamos ser fieles al amor que Dios tiene por nosotros, porque Él nunca te dejará. Siempre somos tú y yo quien dejamos a Dios de lado y sufrimos las consecuencias. Por eso vamos a orar y vamos a terminar este tiempo en oración. Padre, es una vez más que queremos venir a tu presencia en esta tarde. Queremos dar gracias porque una vez más tú nos permites escudriñar tu palabra, examinarla, retenerla, no siendo oidores olvidadizos, sino poniéndola en práctica, en saber de que la salvación es tuya. Nosotros no la buscamos, tú nos alcanzaste con ella. Fuiste tú quien nos sacaste del sepulcro de la muerte. Fuiste tú quien nos llamaste y uniste toda nuestra vida en Cristo. Éramos como esos huesos en el valle seco, esparcidos, pero tú nos uniste en Cristo y nos sellaste con tu Espíritu y nos diste vida y cambiaste nuestra eternidad. Gracias por tu amor, gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú eres Dios. Rogamos para que tú sigas obrando en el corazón de nuestros vecinos, de nuestros familiares, de todos aquellos que nos rodean, que no tienen a Jesucristo, para que pasen a formar parte de la familia de la fe, para que puedan encontrar su identidad en Cristo, porque allí la encontrarán. Que tú bendigas el corazón de mis hermanos, de todo aquel que escucha este mensaje, sabiendo que la obra es tuya, simplemente nosotros sembramos tu palabra. A ti sea la gloria. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por este tiempo, gracias por acompañarnos y le animamos a que puedan compartir de este tiempo. Que no seamos indiferentes, para que otros puedan llegar a formar parte de esta familia de la fe y cambiar el destino de su eternidad. Y quizás estás a simplemente un clic y compartir. Por eso te animo a que puedas compartir de esta enseñanza. Gracias por acompañarnos, que tengan una bonita semana y que el Señor les bendiga.